Antes de comenzar el sermón, voy a plantear una pregunta, ¿sí? Y al final del mensaje ustedes me la van a responder, ¿sí? Y la pregunta es la siguiente: ¿para ser salvo es necesario creer en la resurrección? Escucha muy bien la pregunta. ¿Para ser salvo es necesario creer en la resurrección de Jesucristo? Obviamente, ¿sí? Indagando en este tema, mis hermanos, me encontré una historia, ¿sí? Me pareció muy interesante y se la voy a compartir. Es la historia de un hombre incrédulo. La historia dice así: un día de invierno no quiso ir a la iglesia, pensaba que era tonto. Vino una terrible tempestad de nieve, mirando por la ventana vio los pájaros que buscaban refugio, que no veían las ventanas de cristal, y se lanzaban contra ella matándose. Salió fuera y trató de asustarlas con una escoba para que se alejen, pero no le hacían caso. El hombre decía: ¿no me entienden? ¿No me entienden? ¿Cómo puedo hacerla entender? Tendría que volverme un pájaro para hablar su idioma. Sería la única manera, decía el hombre. Dice que en ese momento sonaron las campanas de la iglesia y de pronto lo entendió todo, ¿sí? Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para advertirnos de nuestro peligro eterno. Entonces el hombre dice que corrió a su habitación, se cambió de ropa y se fue para la iglesia, donde entregó su corazón a Cristo, ¿sí? No sé si la historia sea verdad o mentiras, pero me llama la atención porque precisamente eso fue lo que hizo Cristo por nosotros, ¿no? Siendo Dios, se despojó, ¿cierto? Tomando forma de siervo, y precisamente me recordaba yo el texto de Filipenses, que dice que siendo en forma de Dios no se estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿sí? Entonces, mis hermanos, nosotros generalmente cuando hablamos del Evangelio, nosotros enfatizamos lo que es la encarnación, ¿sí? Su vida, su muerte, y muchas veces olvidamos el tema de la resurrección, ¿sí? Y de una manera sencilla, ¿qué es el Evangelio? O sea, ¿cómo podríamos nosotros resumir qué es el Evangelio? ¿Sí? Y es precisamente lo que acabo de nombrar. El Evangelio trata básicamente de la encarnación, de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, repito, nuevamente el énfasis, y lo digo porque me pasa a mí, no sé si ustedes, pero hablo muchas veces de la encarnación, hablamos de la unión hipostática, hablamos de la doble naturaleza de Cristo, hablamos de la obra de Cristo en la cruz, de la redención, ¿sí? Hablamos de la justificación por la fe, hablamos de toda la obra de Cristo. Y muchas veces por allá decimos: y resucitó, ¿cierto? Y resucitó, como si no fuese un tema esencial en el Evangelio, ¿sí? Entonces, en esta mañana, mis hermanos, lo que busco es que podamos comprender que sin la resurrección el Evangelio no tiene ningún sentido, ¿sí? El cristianismo perdería toda su credibilidad. Sin la resurrección, el cristianismo sería básicamente una ilusión, ¿sí? Y si esto es verdad, que si Cristo no resucitó, pues apague y vamos, ¿sí? Cada cual uno puede andar donde quiera haciendo lo que bien se le dé gana, lo que bien le parece. Si al fin y al cabo no hay resurrección, pues no hay a quien darle cuenta, ¿sí? De hecho, este culto del día de hoy no tendría sentido para nosotros, estaríamos acá perdiendo el tiempo, ¿sí? Entonces, precisamente nos vamos a basar en 1 Corintios capítulo 15, en el capítulo que leyó el hermano Vladimir, y ahí vamos a basar el estudio del día de hoy, ¿sí? El versículo 20 nos dice que más ahora Cristo ha resucitado al mundo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, nosotros precisamente estamos aquí en este día domingo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó un domingo, ¿cierto? Un primer día de la semana. Y sin perder 1 Corintios capítulo 15, vamos a buscar Lucas capítulo 24 y vamos a leer del versículo del 1 al 8. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 8. Así dice la palabra del Señor. Lucas 24, del 1 al 8, amén. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Aconteció que estando ellas perplejas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estabas en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Muchas veces eso nos pasa a nosotros, mis hermanos. Dice aquí la palabra, la última frase me llama la atención, dice que entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y muchas veces nosotros, a veces se nos olvida la importancia de la resurrección, ¿sí? A veces nosotros hacemos ese énfasis en el sacrificio, pero el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo es como una moneda con dos caras, ¿sí? La una va con la otra necesariamente. Mire lo que dice el versículo 7, allí en Lucas 24, dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Amén? Entonces tenemos que ver que realmente la resurrección va junto con la redención, con la muerte de Cristo, que es lo que quiero que veamos hoy, ¿sí? Precisamente, mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 7, no lo busquen. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, ¿sí? Habla de la redención, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero 1 Corintios 15, 17 dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, la palabra nos dice que por la redención de Cristo, por su muerte, tenemos el perdón de pecados y la salvación, pero nos dice que sin la resurrección sería vana nuestra fe, aún estamos en nuestros pecados, ¿sí? Pero entonces, para que entendamos un poco más el tema de la resurrección, vamos a ver qué es lo que significa, ¿sí? La palabra resurrección viene del latín resurrectio, que quiere decir levantarse, resurgir una vez más, ¿sí? Con esta palabra se designa la acción o efecto de resucitar o volver a la vida, ¿sí? El Nuevo Testamento es donde más se habla de la resurrección. Para ello se emplea un término griego que es anástasis, ¿sí? Que literalmente significa estar de pie, ¿sí? Eso es lo que significa resurrección. Pero para que se lleve a cabo la resurrección, ¿qué se necesita primero? ¿Qué debe haber primero para que haya resurrección? Muerte, ¿cierto? Muerte. ¿Y qué es verdad? ¿Y cómo podemos definir nosotros la muerte? ¿Sí? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Entonces, la muerte, en una definición sencilla que nosotros podemos manejar el día de hoy, es separación, ¿sí? La muerte básicamente es la separación del alma del cuerpo o del espíritu del cuerpo, ¿no? Bueno, aquí ya viene un tema de dicotomía y tricotomía. Precisamente yo por la palabra fui convencido y creo por la escritura que el hombre es compuesto de estas dos partes, de esos dos elementos: un elemento material, físico, y un elemento inmaterial, que es espiritual. Y en la Biblia vemos que estos dos términos son usados como sinónimos, tanto espíritu como alma, ¿sí? Por ejemplo, Génesis 25:8 dice: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. ¿Exhaló qué? El espíritu, ¿sí? Génesis 35:18 y 19 dice lo siguiente: y aconteció que al salirse del alma, pues murió, así murió Raquel y fue sepultada. ¿Ven la relación? Tanto espíritu como alma son términos intercambiables en la Biblia para hablar de este elemento, ¿sí? Igualmente eso es lo que vemos en Génesis. Cuando Dios crea a Adán, Dios lo crea el polvo de la tierra y sopla sobre él espíritu de vida, ¿no? Dos elementos, una parte inmaterial y una parte material, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque es que la resurrección, mis hermanos, es una de las doctrinas más fundamentales del cristianismo, ¿sí? O sea, es el clímax dentro de la acción de Dios en la historia de la humanidad, abordado vez tras vez en la escritura. Y preparando este tema, mis hermanos, yo quedé impresionado porque el Nuevo Testamento está plagado sobre este tema, ¿sí? Muchas veces pasamos el tema de la resurrección desapercibido, pero yo les animo a que le pongan lupa cada vez que lean el Nuevo Testamento. Vean las incontables veces que la Biblia nombra la resurrección y la importancia de la resurrección. Amén.
Bueno, aparte de la resurrección de Cristo, precisamente no hay seguridad de vida después de la muerte para nadie, ¿sí? Y eso es lo que nos dice el texto, nuestro texto de hoy, ¿no? Versículo 13, vamos todos allí en 1 Corintios 15, versículo 13 dice lo siguiente: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Sí? O sea, la resurrección es el pilar fundamental de la fe cristiana. O sea, es la médula, ¿sí? Es la columna sobre la cual se sostiene el cristianismo. O sea, sin resurrección, el cristianismo se venía abajo, el cristianismo se desmorona. ¿Sí? Me gustó una definición que escuché por allí que dice que la resurrección es el corazón que bombea sangre al evangelio. ¿Escucharon eso? La resurrección es el corazón que bombea sangre al evangelio. ¿Sí? Sin embargo, en este capítulo 15, estamos estudiando el día de hoy, el apóstol Pablo en Corinto tiene un problema, y no era tanto que Cristo haya resucitado. O sea, los corintios creían que Cristo había resucitado, pero el problema, vemos que los corintios no creían en la resurrección de los muertos, o por lo menos algunos estaban diciendo que no había resurrección de muertos, ¿sí? Y esto se debía quizás a la influencia de la filosofía griega que había en ese tiempo, y que les impedía ver la importancia de la resurrección del cuerpo, así que negaban que fuera cierta. Por eso Pablo tuvo que combatir ese problema, y el apóstol explica y desarrolla esta doctrina en todo el capítulo. Así como le dijo el hermano, vemos que este capítulo 15 es demasiado largo, ¿sí? Esto nos deja ver la importancia que verdaderamente tiene la resurrección en el evangelio, ¿no? Entonces, los griegos, por su parte, ellos no creían en una resurrección corporal, ¿sí? Ellos no creían en una resurrección corporal. Ellos creían que el cuerpo, o sea, la materia, era mala, ¿sí? Que la muerte, ellos veían la muerte como una especie de liberación, ¿sí? Ellos veían prácticamente la muerte como una esperanza, porque ellos decían que el cuerpo, la parte física, la materia era mala, ¿sí? Era corrupta, y que el espíritu era bueno. Entonces, al esperar la muerte, ellos prácticamente se iban a sentir liberados. Pero entonces acompáñenme allá en sus Biblias a Hechos capítulo 17 y vamos a ver lo que estaba pasando en ese contexto en el momento. Hechos capítulo 17, versículo 18. ¿Lo tienen, mis hermanos? Hechos capítulo 17, versículo 18, vamos a ver lo que pasaba allí. Dice así la palabra del Señor: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿Con quién? Con el apóstol Pablo. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba que el evangelio de Jesús y la resurrección. ¿Sí? Ahora mismo en ese capítulo saltemos al versículo 31 y 32. Dice lo siguiente: el apóstol Pablo, allí hablando del evangelio, concluye con estas palabras: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. En otras palabras, ellos les querían decir, como decimos hoy en día, no, contame una de vaqueros, pues, contame una de piratas. ¿Sí? Prácticamente el apóstol Pablo tuvo que sufrir esta burla. ¿Por qué? Porque muchos no entendían la importancia de la resurrección. ¿Sí? Entonces es importante, mis hermanos, tener clara esta doctrina, ya que precisamente en nuestra época también hay grupos religiosos como los testigos de Jehová, que ellos no creen en una resurrección física. Ellos creen que Cristo resucitó. Ellos creen que Jesús en el cielo era el arcángel Miguel, ¿sí? Que cuando vino, se encarnó, fue el Hijo de Dios, y ahora cuando resucitó volvió a ser el arcángel Miguel, ¿sí? Que herejía, ¿no? Entonces es importante, mis hermanos, tener en cuenta eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque también eso puede ser una distorsión, ¿sí? Vemos lo que le pasó a Irene Fileto en 2 Timoteo 2, 17 y 18, dice lo siguiente, no lo busquen, dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Miren lo que dice la palabra: que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Ven lo importante? Y trastornan la fe de algunos, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante la resurrección de Jesucristo? Vamos a ver hoy
7 puntos rápidamente, mis hermanos, que quiero que veamos hoy. 7 puntos basados en los versículos del 13 al 20, y estos 7 puntos son los siguientes. Primero, sin resurrección no hay Salvador. Número 2, sin resurrección no hay nada que predicar. Sin resurrección la fe es vana. Sin resurrección todo testimonio es mentira. Número 5, sin resurrección no hay perdón de pecados. Número 6, sin resurrección nadie más resucitará. Y número 7, sin resurrección somos peor que los incrédulos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a iniciar con el primer punto. Sin resurrección no hay Salvador. Versículo 13 dice lo siguiente: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es decir, que si la resurrección de Cristo no ocurrió, el Evangelio tuvo su final. ¿Sí? Un Cristo muerto es una desilusión, es un engaño. Sin la resurrección de Cristo también se deshace la doctrina de la encarnación. Sin la resurrección de Cristo desaparecería también la doctrina del sacrificio expiatorio de Cristo. Y todavía el cristiano verdadero estaría bajo la condenación del pecado, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cristo fue ese Cordero que vino para quitar el pecado de los hombres, pero si Cristo hubiera permanecido en la tumba, no habría constancia del sacrificio y por consiguiente tendríamos un Salvador muerto. Entonces, mis hermanos, tenemos que comprender que la resurrección es una de las evidencias de que verdaderamente el sacrificio de Cristo fue aceptable para Dios. Amén. Es una de las evidencias que verdaderamente el Padre quedó satisfecho con ese sacrificio. Punto número 2. Sin la resurrección no hay nada que predicar. Sin la resurrección no hay nada que predicar. Versículo 14. Dice así: y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, y yo el día de hoy estaría perdiendo mi tiempo con ustedes. ¿Sí? Si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Eso es algo que la iglesia de hoy necesita oír desesperadamente. Si Cristo no fue resucitado de la muerte, entonces la fe cristiana está basada en una mentira. Si Cristo no fue resucitado de la muerte, toda predicación, toda obra evangelística a través de los siglos ha sido en vano. Si Cristo no fue resucitado de la muerte, nuestras obras, nuestro servicio voluntario queda en la nada. Si Cristo no fue resucitado de la muerte, la mayor parte de lo que se hace en la iglesia no tuvo ningún sentido. Si Cristo no fue resucitado de la muerte, tendría más sentido utilizar los domingos para ir a trabajar o para hacer cualquier cosa o hacer dinero. Si verdaderamente Cristo no resucitó, entonces hoy estaríamos en este día para. ¿Sí? Punto número 3. Sin resurrección, la fe es vana. Versículo 14. Sin resurrección, la fe es vana. Versículo 14 dice así: y si Cristo no resucitó, vamos al punto, vana es nuestra fe. ¿Sí? Y aquí dice que en el griego vana significa vacío, ¿sí? Algo irreal, sin provecho, algo frustrado. ¿Sí? Un argumento primordial de los primeros predicadores en apoyo del cristianismo fue que Dios había levantado a Cristo entre los muertos. Eso está en Hechos 1:22, Hechos 2:32, Hechos 4:10, Hechos 4:33, Hechos 13:37, Romanos 1:4, etc. Hay evidencia suficiente. Si este hecho fuese falso, mis hermanos, la fe depositada en él también sería una fe falsa. ¿Sí? O sea, en otras palabras, estaríamos confiando en una fábula ficticia, ¿sí? Donde nuestra fe sería básicamente una ilusión. Pero entonces, ¿cuáles son las implicaciones de una fe sin valor? Por una parte, si Cristo no resucitó de la tumba, está muerto. Y un Cristo muerto no es capaz de justificar a los creyentes. Un Cristo muerto no es capaz de justificar a los creyentes. Lo cual quiere decir que los creyentes aún estaríamos en pecado. ¿Sí? O sea, la conclusión inevitablemente es que la justificación de los creyentes está fundada en ¿qué? En la resurrección de Jesucristo. Sin el Cristo resucitado no hay justificación. Sin justificación no hay fe viva. Y sin fe es que es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pero mis hermanos, gracias a Dios que Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Y le ha dado toda gloria y poder
para que la esperanza de la fe del creyente esté en él. Y este versículo me pareció muy hermoso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice así: y mediante el cual, o sea, mediante Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Ven? Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, ¿para qué? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 4, desde el 22 al 25. Alguien que me lo pueda leer, por favor, con voz de trompeta, como dice el dicho. Romanos capítulo 4, versículo 22 al 25. ¿Quién lo tiene? Romanos capítulo 4, versículos del 22 al 25. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Resucitado para qué? Para nuestra justificación. Qué buena noticia, mis hermanos. Cristo no solamente fue entregado por nuestros pecados, no solamente fue muerto, sino que fue resucitado para nuestra justificación. ¿Ven? Punto número 4. Sin resurrección, todo testimonio es mentira. Vamos al versículo 15. En el punto número 4, según el versículo 15, en este punto vemos que dice que somos hallados falsos testigos de Dios. Somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Sí? Un pseudomártires es un falso testigo, denota un falso testigo. Hay dos posibilidades de interpretación en este punto, ¿no? El primero, quiere decir que Pablo y sus colaboradores están hablando mentiras acerca de lo que Dios había hecho en Cristo. O en el segundo caso, podría significar que Dios mismo lo envió a predicar y practicar el engaño, ¿sí? Pero sabemos que Dios no envía gente para que lo represente con mentiras y con engaños. Eso sería absurdo, ¿no? Dios es un Dios santo, autosuficiente, soberano. No tiene necesidad de inclinarse ni realizar males para lograr sus objetivos, ni mucho menos tiene la inclinación, ya que Dios es bondadoso y su naturaleza es hacer lo bueno. ¿Amén? Así que la naturaleza de Dios es básicamente inclinada a hacer lo bueno, y esto sería absurdo. Vamos a pasar al punto número 5. Dice así: sin resurrección no hay perdón de pecados. Sin resurrección no hay perdón de pecados. Según el versículo 17, que dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Ven, mis hermanos? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí? Como vemos antes, Pablo utilizó la palabra vana, ¿sí? Pero en este caso la traducción es sin valor. La Biblia textual lo traduce como ilusorio, ¿sí? O sea, connota la idea de algo sin propósito. Es decir, sin el perdón de Dios, toda relación personal del creyente que desarrolle con el Señor no tiene valor alguno. O sea, sería inútil, sería sin propósito, ¿sí? Así que, si la resurrección no es verdad, no solamente no habría Salvador, sino que la predicación también sería algo vano, ¿sí? Al igual que la fe. Y supuestamente los creyentes son engañadores y aún sus pecados estarían irremediablemente sin perdonar. ¿Ven la importancia, mis hermanos, de la resurrección? Sin resurrección no tendríamos perdón de pecados, ¿sí? Punto número 6. Sin resurrección nadie más resucitará. Sin resurrección nadie más resucitará. Versículo 18 dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Sí? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Sí? O sea, Pablo llega a la conclusión de un argumento lógico.
que introduce la expresión griega ara, la cual en este versículo quiere decir como resultado, ¿sí? O sea, la conclusión, algo consecuente. La expresión de los que durmieron hace referencia a la generación de creyentes que ya pasó. La misma expresión se usa en el Nuevo Testamento como un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Un eufemismo es sustituir la palabra, en este caso muerte, porque durmieron, o sea, una palabra que hace que no sea como tan fuerte, que no sea pronto tan ofensiva, ¿sí? Es utilizada también en la Biblia, pero hace referencia a lo mismo, ¿no? A que durmieron, a que murieron, ¿sí? O sea, sin la resurrección, la conclusión lógica es que los que murieron en Cristo están perdidos. O sea, todos los del Antiguo Testamento que murieron confiando en las promesas de Dios, y todos aquellos hombres que murieron durante estos más de 2000 años, todos perecieron, todos murieron sin ninguna esperanza, ¿sí? Y si Cristo no se levantó de los muertos, entonces Dios condenará a la gente al castigo eterno a causa de sus pecados. Y punto número 7, sin resurrección somos peor que los incrédulos. Eso es tremendo. Sin resurrección nosotros seríamos peor que los incrédulos, ¿sí? Versículo 19 dice así. Estamos allí, ¿no? 1 Corintios capítulo 15, ¿sí? Verso 19 dice lo siguiente: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahí sí, qué pesar del cristiano, ¿no? Qué pesar del creyente. Si no hay resurrección de muertos, entonces los cristianos seríamos las personas más miserables de toda la tierra. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros hemos vivido una vida falsa, una vida de mentira, ¿sí? Porque es que, hermano, no digamos mentiras, ser cristiano es una hazaña verdaderamente, ¿sí? Ser cristiano es algo que realmente cuesta, ¿sí? Cuesta negación, cuesta sufrimiento, y los cristianos pueden esperar ser perseguidos por su fe, ¿sí? Lo vemos en Mateo capítulo 10. Cristo espera que los cristianos levanten su cruz y que le sigan, ¿sí? Mateo 16 también lo dice. Cristo espera que dejen atrás lo que más quieren para seguirle, ¿sí? O sea, eso cuesta, mis hermanos, ¿sí? Cuesta negación, cuesta negarnos a nuestros impulsos, a nuestras inclinaciones pecaminosas, a nuestros propios deseos. O sea, en otras palabras, ser cristiano es una vida de negación, ¿sí? Si algún cristiano ha hecho todos esos sacrificios basados en una mentira, entonces los cristianos seríamos las personas más miserables de este mundo, ¿sí? Y que nosotros habríamos arriesgado nuestra vida por algo que verdaderamente no vale la pena, no valdría nada, si Cristo no resucitó, ¿sí? Entonces, sería mejor llegar a la conclusión que dice el apóstol Pablo allí en el versículo 32, busquémoslo, en 1 Corintios 15, en el versículo 32, si todos estos puntos, mis hermanos, que acabo de compartir, realmente fuesen ciertos, llegaríamos a la conclusión que llega el apóstol Pablo aquí, en el versículo 32, y dice así: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esa frase no se les hace familiar. En este mundo es la frase de muchas personas, ¿no? Eso después de la muerte, eso nadie sabe, eso es una vida aquí nomás, ¿sí? Comamos, bebamos, que mañana moriremos. Y nosotros, precisamente con mi esposa, por el barrio, escuchamos muchas canciones donde dicen, o sea, se enorgullecen de ser orgullosos, porque ellos se enorgullecen de que tienen plata, de que son ricos, que despilfarran y que disfrutan la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente el mundo no conoce a Cristo, no conoce la importancia de la resurrección, pero mis hermanos, gracias a Dios nosotros sí podemos comprender eso y más el día de hoy, amén. Bueno, entonces, concluyendo estos 7 puntos, nosotros podemos dar gracias a Dios por su gracia y misericordia. Jesucristo salió de la tumba victorioso, mis hermanos, y ahora vive, ¿sí? Él es la piedra angular del cristianismo y el fundamento del evangelio y el cumplimiento de sus promesas en ella. La resurrección es la garantía de que hay un Salvador, ¿sí? Que todo lo que se ha hecho en su nombre hasta ahora ha sido real y 100%
segura. ¿Por qué? Por su resurrección, ¿sí? Por eso Jesús dijo en Juan 11, 25 al 26, me gustaría que lo buscáramos. Juan, capítulo 11, versículos del 25 al 26. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Así dijo el Señor. Amén, ¿todos lo tienen? Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y me gusta mucho la pregunta de Jesús allí porque hace una pregunta, ¿sí? Que queda allí para que nosotros tomemos nuestra conciencia. ¿Crees esto? Mis hermanos, ¿creemos que verdaderamente Cristo murió y resucitó? ¿Creemos que verdaderamente Cristo es la resurrección y la vida? Él no solamente dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice acá en este texto, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? ¿Quién puede decir amén? Amén. Pero amén, mis hermanos, importante con el corazón. ¿Sí? Porque yo le digo una cosa, mis hermanos, si nosotros no creemos esta doctrina, ¿sí? De la resurrección, que es esencial para la salvación, deberíamos entonces revisar, ¿sí? Así como dice 2 Corintios 13 al 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, ¿sí? Debemos nosotros, mis hermanos, afirmarnos que la doctrina de la resurrección es esencial para nuestra fe. ¿Amén? Bueno, entonces, basado en estos puntos, ahora preguntémonos, ¿cómo se supone que debe vivir un cristiano que cree estas cosas? ¿Cómo se supone que el cristiano debe vivir, debe practicar su vida cristiana si cree en la doctrina de la resurrección de los muertos? ¿Sí? No solamente que Cristo resucitó, sino que nosotros resucitaremos también. ¿Cómo debe vivir un cristiano? ¿Sí? Y en este capítulo, por lo menos nos deja ver dos cosas. ¿Sí? Allí mismo en el capítulo 15, ubiquémonos en el verso 54 al 57. ¿Sí? El verso 54 al 57. Podemos aquí ver dos cosas. Primero, los cristianos podemos encarar el futuro con esperanza a pesar de la realidad de la muerte. ¿Sí? Los cristianos podemos encarar el futuro con esperanza a pesar de la realidad de la muerte. Y leo, dice así, versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bendición, mis hermanos. Nosotros los cristianos podemos encarar el futuro con esperanza, ¿sí? Y hace poco vi una frase de Charles Spurgeon que me llamó también la atención, que decía: cuando llegue la hora de morir, no tengas miedo, porque la muerte no puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Cuando llegue la hora de morir, no tengas miedo, porque la muerte no puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Más bien podríamos decir que la muerte para el cristiano es esa puerta que se abrirá para encontrarnos con nuestro amoroso Señor Jesucristo. Amén. Muchas veces nosotros vemos la muerte como un fetichismo, ¿no? Hay veces hablamos de la muerte con cierto temor y decimos, bueno, si me llega a pasar tal cosa, pues, ay, no, calle, no digas eso, ¿no? Siempre a veces nosotros tendemos a hacer eso, no diga eso, no diga esa palabra, ¿sí? A veces somos como fetichistas, pero la muerte para nosotros, obviamente, ¿no? Con esto no estoy diciendo que nosotros ahorita no estemos despreocupados de andar por la vida
y que suframos un accidente o nos tomemos algo que no haga daño. No estoy diciendo eso, ¿sí? Pero lo que sí digo es que nosotros, creyentes, no debemos de tener temor a la muerte, ¿sí? Nosotros antes debemos de esperar la muerte con la esperanza de encontrarnos con nuestro Señor. ¿Amén? Bueno, ahora, nuevamente continúo. ¿Por qué tener miedo a morir? ¿Sí? Yo a veces pienso, mis hermanos, ¿cómo será el día de la resurrección? Cuando nosotros, no sé qué va a pasar, o sea, no sé escatológicamente, no sé en el futuro, cuando llegue verdaderamente la resurrección de los muertos, qué va a pasar. Probablemente nosotros vamos a adorar a Cristo, ¿no? Pero mis hermanos, yo me imagino nosotros resucitando entre los muertos y poder nosotros tener la oportunidad de mirar a la tumba donde nosotros fuimos sepultados y decir estas palabras con una voz de júbilo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí? Imaginémonos, mis hermanos, nosotros por un momento resucitando entre los muertos, poder tener estas palabras en nuestra boca: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque la victoria nos la da nuestro Señor Jesucristo. Amén. Punto número 2, ¿sí? ¿Cómo se supone que vive un cristiano? Nuevamente repito, si creemos en esta doctrina de la resurrección. Ya vimos la número 1, ahora vamos a ver la número 2. Nosotros los cristianos debemos dedicarnos con empeño a servir al Señor en el presente, ¿sí? O sea, no solamente con la esperanza hacia el futuro, sino servir al Señor en el presente. Amén. Versículo 58 dice lo siguiente, aquí en el capítulo 15. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis hermanos, yo creo que esas palabras nos tienen que motivar a nosotros. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis hermanos, nosotros lo que estamos haciendo aquí no es en vano, ¿sí? Lo que hizo el pastor con nosotros durante todo este tiempo no ha sido en vano, ¿sí? Y lo que nosotros hagamos para el Señor no es en vano, mis hermanos. Así que nosotros, estas palabras nos deben de motivar, ¿sí? Nos deben de llevar a nosotros a considerar de que no solamente sigamos haciendo la obra, sino que la hagamos con amor, la hagamos con empeño, ¿sí? Con fuerza, con fe, con entusiasmo, ¿sí? Para agradar a Dios, porque no servimos a los hombres, sino que servimos a Dios. Así que, mis hermanos, tengamos en cuenta siempre estas palabras, ¿sí? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Amén? Bueno, entonces vemos que no creer en la resurrección tiene sus consecuencias, ¿sí? Tiene muchas consecuencias, como vimos anteriormente, pero creer en la resurrección también las tiene, ¿sí? Y preguntémonos, ¿no? Porque este mensaje es para todos, incluyéndome a mí. Preguntémonos, mis hermanos, ¿estás reflejando en tu vida que crees en la resurrección? O sea, ¿tu vida demuestra que verdaderamente crees en la doctrina de la resurrección? ¿Estás creciendo en la obra del Señor? ¿Estás poniendo tus dones, tu energía, tu dinero, ¿sí?, al servicio del reino? ¿Sirves en la iglesia y fuera de la iglesia con los ojos puestos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Son preguntas, mis hermanos, que debemos de hacernos y meditar realmente si estamos creciendo y si realmente nuestra vida refleja que nosotros creemos en la resurrección. Mis hermanos, que Dios nos dé la gracia, ¿sí?, en este día de ser confrontados y transformados por su palabra, para que nosotros seamos consecuentes con la fe que profesamos, ¿no? Y que sea evidente que esta iglesia bautista reformada aquí en Tuluá, es evidente que nosotros, todos los creyentes de esta localidad, creemos en la resurrección de los muertos. ¿Sí? Amén. De esa manera, de conclusión, la resurrección de Cristo no es solo una característica del cristianismo,
sino una verdad esencial. La resurrección es el evento que corona la historia de la redención de Dios. La resurrección es la garantía del cielo. La resurrección garantiza nuestra resurrección, ¿sí? La iglesia se reúne domingo a domingo en este día para dar testimonio de la centralidad de la resurrección. Y como dije inicialmente, un domingo, primer día de la semana, fue cuando nuestro glorioso y Señor Salvador Jesucristo resucitó. Amén. O sea, todo está unido según la resurrección. ¿Ok? Y finalizamos entonces respondiendo la pregunta que nos hicimos al principio del sermón. Para ser salvo, ¿es necesario creer en la resurrección? Para ser salvo, ¿es necesario creer en la resurrección? ¿Qué creen? ¿Qué digo yo? Leamos Romanos capítulo 10, versículo 9, que allí nos da la respuesta. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó ¿de qué? De los muertos, serás salvo. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, por eso le decía a mis hermanos, no solamente de labios, nosotros necesitamos creer con el corazón que verdaderamente Dios le levantó de los muertos, ¿sí? Para los que ya somos salvos, nosotros necesitamos seguir siendo nutridos, ¿cierto?, con esta doctrina. Y para aquellos que realmente no han creído en el Señor Jesucristo, hoy es el día para que verdaderamente se arrepientan de sus pecados, confíen en la encarnación, en la vida, en la muerte expiatoria y en la resurrección de Jesucristo para su salvación. Amén. Entonces, un completo y rotundo sí. Es necesario nosotros creer en la doctrina de la resurrección para ser salvos. Juan 3:16 resume todo el Evangelio, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No tengo el texto aquí, pero acompáñenme mis hermanos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vuelvo a leer: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y continúa así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que, mis hermanos, una de las implicaciones que nos dice acá, que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, también nos vivificará a nosotros de entre los muertos. Y también ese poder, o sea, ese Espíritu que está en nosotros, nos capacita para que nosotros no andemos en la carne, para que nosotros no andemos bajo las influencias del pecado, para que nosotros nos neguemos y precisamente andemos en el Espíritu. Amén. Entonces, mis hermanos, he tratado de exponer, ¿sí?, la importancia de la resurrección de los muertos y la necesidad de creer esta doctrina para ser salvos, ¿no? Entonces, importante que siempre tengamos en cuenta, el Evangelio no es solamente la cruz, ¿sí? Y puede sonar quizás herético, ¿no? Porque también vemos que en la cruz el Señor llevó nuestros pecados, Él sufrió, Él cargó con la ira de Dios,
Él realmente entregó su vida, derramó su sangre por nosotros, ¿sí? Pero si Cristo no resucitó, ese sacrificio no sirvió de nada, ¿sí? Ese sacrificio prácticamente hubiera sido en vano. Entonces, cuando nosotros prediquemos el Evangelio, o sea, no solamente tenemos que creerlo, sino que cuando nosotros compartamos el Evangelio, siempre tengamos presente de que la cruz va anclada a la resurrección, ¿sí? Como les decía al principio, es una moneda de dos caras, ¿sí? La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, ¿sí? Teniendo en cuenta también que ahora también esperamos la segunda venida de nuestro Señor, ¿sí? No solamente que Cristo resucitó, sino que también la esperanza que nosotros tenemos por la resurrección es que Cristo vendrá por segunda vez, ¿sí? Cristo vendrá por segunda vez, y ahí es donde dicen muchos de los teólogos, ¿no? Él ya, pero todavía no. O sea, ya somos salvos, pero todavía no. O sea, ya, como dice la palabra, hemos sido resucitados con Cristo, o como dice un texto en Colosenses 3. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Amén. Entonces, tengamos en cuenta siempre que el Evangelio, un Evangelio sin resurrección, es un Evangelio muerto, ¿sí? Y mis hermanos, nosotros no podemos comprar la idea de que el cristianismo se parece a las otras religiones, porque esta doctrina de la resurrección nos separa de todas las religiones, mis hermanos, ¿sí? El cristianismo es exclusivo y es el único que tiene un Salvador, un Redentor, que se levantó entre los muertos y vive, ¿sí? No hay otro hombre sobre esta tierra, no hay otro profeta, ni Buda, ni Mahoma, nadie más, ¿sí? Solamente Cristo se levantó entre los muertos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Nosotros no podemos decir que el cristianismo se parece a alguna otra religión, porque el cristianismo es exclusivo, ¿sí? El cristianismo tiene como columna fundamental la resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos, y qué esperanza para nosotros, mis hermanos. Entonces, imaginan cuando llegue ese día, nosotros poder, y cuando hablamos de la resurrección no estamos hablando de la resurrección continua, ¿no? Porque en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos varias resurrecciones, varios milagros de resurrección. Cuando hablamos de esta doctrina de la resurrección, estamos hablando de que el espíritu y el alma se vuelven a unir para no morir jamás, ¿sí? Para no separarse jamás. Obviamente, para nosotros los cristianos, esto corruptible, como lo leía el hermano, se vestirá de incorrupción, algo incorruptible, ¿sí? Pero los que no han creído en Cristo, no han creído en su sacrificio, no han creído en la obra de la resurrección, no van a sufrir quizás nuevamente una separación. Lo que van a sufrir es, como dice en Apocalipsis, ¿no? La segunda muerte. Y esa separación ya no es la separación del cuerpo, del alma, sino que es la separación de esa persona de Dios por toda la eternidad, en el lago de fuego, por los siglos de los siglos, sufriendo un castigo eterno, ¿sí? Entonces, entendamos que la resurrección, mis hermanos, es inmortalidad, ¿sí? Inmortalidad, vida eterna, ¿sí? Para nosotros los cristianos. Entonces, eso es lo que les traía el día de hoy, mis hermanos. Espero que haya sido de edificación para todos nosotros, y que nosotros podamos creer, defender, proclamar no solamente la muerte de Cristo, sino también la resurrección de Cristo como una doctrina fundamental para nuestra fe. Amén. Entonces, mis hermanos,